Querido místico, a veces crees que has pasado página. Pero basta una palabra, un recuerdo, un silencio para que todo vuelva. Las heridas del pasado siguen ahí, silenciosas, guiando tus pasos sin que te des cuenta. El camino para sanar no es olvidar, sino comprender. El budismo enseña que cuando dejas de resistir el dolor y lo abrazas con compasión, el pasado deja de tener poder sobre ti. Hoy, gracias a Daira Estrada, que nos propuso este precioso tema, descubrirás cómo sanar las heridas del pasado para que no afecte al presente. Gracias por ser parte de esta comunidad mística que crece cada día con más conciencia y más luz. El origen del sufrimiento. Cuando miras hacia atrás, puede que haya recuerdos que siguen pesando como si hubieran ocurrido ayer. Personas, palabras, pérdidas o momentos que creíste superar, pero que aún laten en silencio dentro de ti. A veces se esconden detrás de una sonrisa o de una aparente fortaleza, pero ahí están, empujando desde dentro, recordándote que el pasado no siempre queda atrás. El budismo enseña que el sufrimiento no surge por lo que vivimos, sino por cómo nos aferramos a ello. El dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a aceptar lo que fue, cuando deseamos que las cosas hubieran sido diferentes, o cuando seguimos buscando justicia, comprensión o amor en lugares donde ya no los hay. Nos duele el pasado porque queremos cambiarlo. Nos duele porque seguimos luchando contra una historia que ya se escribió. Pero, ¿y si el primer paso para sanar fuera dejar de pelear con lo que ya pasó? El apego no solo es hacia las personas. Nos aferramos a las emociones, a las versiones de nosotros mismos que ya no existen, a los sueños que no se cumplieron, a las palabras que no llegaron. Y cada vez que lo hacemos, nos alejamos un poco más del presente, de la vida que tenemos ahora mismo. El Buda explicaba que el sufrimiento nace del deseo, el deseo de que las cosas sean distintas, el deseo de que el pasado no duela, el deseo de no sentir. Pero ese deseo nos mantiene atrapados en un círculo que nunca se cierra, porque el pasado no puede cambiar, solo puede comprenderse. Cuando empiezas a mirar tu historia sin culpa, sin reproches, algo se abre dentro de ti. Dejas de verte como víctima y comienzas a reconocerte como un ser que ha aprendido, que ha vivido, que sigue aquí a pesar de todo. Comprender el origen del sufrimiento no es un ejercicio mental, es un acto de conciencia, entender que aquello que te hirió ya no tiene poder, salvo el que tú le concedes cada vez que lo recuerdas con dolor. Sanar no es borrar lo vivido. Es transformar la forma en que lo miras. Es poder decir, sí, eso me pasó, pero ya no me define. Es comprender que incluso el sufrimiento ha sido un maestro que vino a mostrarte algo sobre ti, sobre tus límites, sobre tu capacidad de amar y resistir. El sufrimiento no es tu enemigo. Es una señal. Es la vida diciéndote que aún hay algo por comprender, algo por liberar. Y cuando empiezas a escucharlo sin miedo, deja de doler tanto. Porque detrás del dolor, siempre hay una enseñanza esperando ser descubierta. El origen del sufrimiento no está en lo que viviste, sino en lo que sigues sosteniendo dentro. Y cuando tomas conciencia de eso, el pasado empieza a perder fuerza. Lo que antes te hería, ahora se convierte en sabiduría. Lo que antes te ataba, ahora te enseña a soltar. En ese punto comienza el verdadero camino de la sanación, cuando dejas de huir del pasado y comienzas a abrazarlo con comprensión. Porque solo quien entiende su propio dolor, puede encontrar la paz que siempre estuvo esperando. Karma emocional y huellas mentales. Cada experiencia que has vivido deja una marca dentro de ti. Algunas son ligeras, casi imperceptibles. Otras, en cambio, pesan como piedras. Son las huellas emocionales que el pasado ha ido dejando en tu mente y en tu corazón. No las ves, pero las sientes. Están ahí cuando reaccionas con dolor ante una situación que no lo merece, cuando desconfías sin motivo o cuando te cuesta abrirte a lo nuevo porque temes que vuelva a doler. El budismo enseña que nada desaparece sin dejar rastro. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción generan una huella. A eso se le llama karma, no como castigo, sino como consecuencia natural de lo que sembramos. El karma no es un juez ni una condena, es un reflejo. Es la forma en que la vida nos muestra lo que aún necesitamos comprender. Imagina que tu mente es un campo. Todo lo que piensas, dices o haces es una semilla. Algunas semillas brotan en forma de alegría, gratitud o amor. Otras, en forma de miedo,
culpa o resentimiento. Las semillas no se pierden, solo esperan las condiciones adecuadas para florecer. Por eso, a veces el pasado parece volver de golpe, en realidad no vuelve, simplemente germina lo que en su momento quedó sin resolver. Las heridas emocionales son como esas semillas dormidas. No desaparecen porque las ignores o las escondas. Siguen ahí, esperando que llegue el momento en que puedas mirarlas con otra conciencia. Y cuando la vida te pone delante una situación parecida a la que te hirió, no lo hace para castigarte, sino para darte una nueva oportunidad de actuar desde otro lugar. Cada persona que aparece en tu vida, cada conflicto o repetición, tiene una función: ayudarte a ver lo que todavía cargas. Por eso el karma emocional no se trata de culpa, sino de aprendizaje. Es la manera en que la existencia te invita a cerrar los ciclos abiertos. Si algo te duele, no es señal de debilidad, es señal de que hay una herida pidiendo atención. Muchos piensan que sanar es olvidar o dejar de sentir. Pero sanar, desde la mirada budista, es comprender. Comprender que el dolor que sientes no es enemigo, es mensajero. Te muestra la dirección hacia donde mirar. Si lo rechazas, el mensaje se repite. Si lo escuchas, el ciclo se disuelve. La mente humana tiende a repetir lo que conoce, incluso cuando le hace daño. Por eso, sin darnos cuenta, buscamos situaciones o personas que despiertan el mismo dolor una y otra vez. No porque queramos sufrir, sino porque en lo profundo seguimos buscando una salida diferente al mismo laberinto. Repetimos hasta que entendemos. Y cuando entendemos, ya no necesitamos repetir. El karma emocional no se limpia con esfuerzo, se disuelve con comprensión. Cuando aceptas lo vivido, cuando dejas de culparte o de culpar a otros, la energía que mantenía viva esa herida empieza a transformarse. Dejas de ver el pasado como algo que te rompió y empiezas a verlo como algo que te formó. Esa es la alquimia interior, transformar la herida en sabiduría. Las huellas mentales son los caminos que la mente recorre una y otra vez. Si siempre piensas desde el dolor, tu mente seguirá buscando pruebas de ese dolor. Pero si comienzas a mirar con compasión, el pensamiento cambia de dirección. Cada pensamiento consciente es una semilla nueva que planta otra historia. No puedes borrar las huellas viejas, pero puedes dejar de caminar sobre ellas. Piensa en todas las veces que te has juzgado por sentir demasiado, por no poder soltar, por revivir el pasado. En realidad, no estabas fallando. Estabas intentando entender lo que aún no había sido comprendido. Cada emoción difícil que atraviesas tiene un propósito: hacerte consciente. Y cuando te haces consciente, la energía cambia. La culpa se convierte en perdón, el rencor en entendimiento y el miedo en libertad. Sanar el karma emocional es reconciliarte con tu historia. Es decirte: ya no necesito que el pasado me enseñe desde el dolor. A partir de ese momento, lo que antes era herida se transforma en conocimiento, y lo que antes te frenaba empieza a impulsarte. El pasado deja de ser una carga cuando lo reconoces como parte de tu camino. Cada lágrima, cada decepción, cada pérdida han sido maestros silenciosos que te mostraban una verdad más profunda sobre ti. No eras víctima de tu historia, eras aprendiz de tu despertar. Y cuando entiendes eso, el karma deja de doler. Porque ya no lo ves como un peso, sino como una guía. Una guía que te llevó, paso a paso, hacia el lugar donde por fin puedes mirar tu vida con paz. El ego herido y la ilusión del yo. El ego no es malo, pero sí es frágil. Es esa voz que te dice quién eres, que necesita tener razón, que teme perder y que se aferra a lo conocido porque cree que ahí está su seguridad. El ego construye una identidad a partir de lo que viviste, muchas veces, se alimenta del dolor. Cuando alguien te hiere, el ego no olvida. Lo convierte en una historia, en un papel que interpreta sin darte cuenta: el que fue traicionado, el que no fue suficiente, el que siempre tiene que luchar. El budismo enseña que la mayor ilusión es creer que somos esa voz que sufre, que el yo al que tanto defendemos no es más que un conjunto de recuerdos, emociones y pensamientos que cambian constantemente. Lo que llamamos yo es solo una narración que la mente repite para sentirse en control. Pero, ¿quién eres tú cuando el dolor se apaga, cuando dejas de pensar, cuando simplemente respiras y observas? El ego herido necesita que el pasado siga vivo para sostener su identidad. Si fuiste rechazado, buscará protegerte evitando nuevas experiencias.
Si fuiste humillado, querrá demostrar tu valor constantemente. Si sufriste una pérdida, intentará llenar el vacío aferrándose a lo que tenga cerca. En el fondo, el ego no quiere paz, quiere tener razón. Y mientras le das ese poder, el pasado seguirá gobernando tu presente. Por eso el sufrimiento se prolonga. No es el hecho en sí lo que duele, sino la historia que seguimos contándonos. El ego dice, me hicieron daño, yo tenía razón, no merecía eso. Y con cada pensamiento vuelve a abrir la herida, no para curarla, sino para asegurarse de que siga siendo su bandera. Sin darse cuenta, convierte el dolor en una identidad. Pero tú no eres tu herida. Eres la conciencia que la observa. Eres el silencio detrás de los pensamientos, la presencia que siente sin perderse en lo que siente. Cuando descubres eso, el ego empieza a perder fuerza. Dejas de defenderte tanto, de explicar, de justificar. Empiezas a comprender que nada de lo que te haya pasado puede quitarte lo que realmente eres. El ego teme desaparecer, por eso se aferra a los conflictos. Prefiere tener razón antes que estar en paz. Prefiere revivir el pasado antes que soltarlo, porque cree que sin ese pasado dejaría de existir. Pero tú no eres tu historia. Has vivido muchas versiones de ti, sin embargo, sigues aquí. Eso demuestra que tu esencia no depende de lo que ocurrió. Cuando observas al ego sin juzgarlo, comienzas a ver su mecanismo con claridad. Te das cuenta de cómo reacciona ante una crítica, cómo se ofende, cómo busca aprobación o cómo se compara con los demás. Y al verlo, algo cambia. Ya no eres el personaje, eres el observador. Y el observador no sufre, comprende. El ego herido también aparece cuando nos negamos a perdonar. Decimos no puedo olvidar, pero quien no puede hacerlo es el ego, porque el perdón significa renunciar a la historia que lo alimenta. Y eso lo desarma. Perdonar no es justificar, es liberarte del papel que te encadena. Cuando sueltas esa identidad, el pasado deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. El budismo no busca destruir el ego, sino entenderlo. Porque el ego no se vence, se ilumina. Cuanto más consciente eres de él, menos poder tienes sobre ti. Empiezas a vivir desde un espacio más profundo, donde no hay yo ni ellos, solo conciencia que observa, siente y comprende. En ese espacio, el dolor se disuelve porque ya no hay quien lo alimente. Piensa por un momento en todas las veces que tu mente te ha contado la misma historia del pasado. ¿Cuánto tiempo has vivido dentro de esa película? ¿Cuántas veces has revivido lo mismo esperando un final diferente? Ese bucle es el ego intentando mantener vivo su relato. Pero tú puedes detenerlo en cualquier momento. Solo tienes que reconocer, esto no soy yo, es solo un pensamiento. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción y la comprensión en lugar del juicio, estás debilitando al ego. Cada vez que observas el dolor sin identificarte con él, estás sanando. Porque el sufrimiento solo puede continuar si hay alguien creyendo que es suyo. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, descubres algo que el ego jamás podrá darte, paz. Esa paz llega cuando dejas de luchar contigo mismo, cuando aceptas lo que fue sin necesidad de explicarlo todo. Ahí, el pasado se aquieta. No porque haya cambiado, sino porque tú ya no lo necesitas para definirte. Y entonces comprendes algo profundo, el ego herido no necesita ser eliminado, solo reconocido. Cuando lo miras con amor, pierde su poder. Porque no hay oscuridad que resista la luz de la conciencia. Ese es el principio de la verdadera liberación. Dejas de ser la historia y te conviertes en el que observa. Ya no eres el que sufrió, eres el que despertó. La compasión y el perdón consciente. Hay un momento en el camino de sanación en el que ya no sirve seguir preguntándote por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué te hicieron daño? ¿Por qué no te entendieron? ¿Por qué tuviste que perder lo que amabas? Llega un instante en el que comprender deja de ser suficiente y el alma te pide algo más profundo, perdonar. Pero el perdón del que hablamos aquí no es el perdón impuesto, ni el que se pronuncia con los dientes apretados. No es ese que dice, ya lo he superado, mientras por dentro la herida sigue abierta. El perdón consciente no nace del deber, nace de la comprensión. Nace cuando ves con claridad que seguir cargando rencor te ata más a lo que te hirió que a la persona que lo provocó. La compasión, en el sentido más puro, no es lástima.
Es mirar el sufrimiento, tuyo y ajeno, sin juicio, sin castigo, sin necesidad de tener razón. Es entender que todos, en algún momento, hemos actuado desde la confusión, el miedo o la ignorancia. Que nadie da lo que no tiene, y que quien hiere, en el fondo, también está herido. El budismo enseña que no se puede sanar el dolor si no se cultiva la compasión. Porque la compasión es la llave que abre el corazón cerrado. Cuando odias, tu corazón se contrae, cuando culpas, te separas del mundo, cuando deseas venganza, te envenenas a ti mismo. Pero cuando miras el dolor con ternura, algo se transforma. No cambias lo que pasó, pero sí cambias tu relación con ello. La compasión empieza por ti. Por reconocer que hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Que te equivocaste, sí, pero también aprendiste. Que fuiste herido, pero aún así seguiste amando. Que incluso en tus momentos más oscuros había en ti una parte que solo buscaba alivio. Cuando te miras con esa comprensión, dejas de exigirte perfección y comienzas a tratarte con amabilidad. El perdón consciente surge de esa mirada. No es un acto de debilidad, es un acto de poder. Es decir, ya no quiero seguir alimentando este dolor. No para justificar al otro, sino para liberar tu propia energía. Porque mientras guardas resentimiento, sigues atado a la historia que lo creó, y cada pensamiento de rencor te arrastra de nuevo a ese mismo lugar del que tanto deseas salir. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que tú eliges no seguir sufriendo por ello. Que decides soltar el papel de víctima y asumir el papel de creador. Que aceptas lo ocurrido, no como castigo, sino como maestro. Es comprender que el pasado ya cumplió su función y que tú tienes el poder de cerrar ese ciclo desde la paz. A veces el perdón tarda en llegar. No porque no quieras, sino porque el corazón necesita su tiempo. Y está bien. No fuerces el proceso. La compasión no se impone, se cultiva. Empieza con un pequeño pensamiento, que pueda liberarme de este peso. Repite eso cada vez que el recuerdo te duela. No para huir del dolor, sino para no dejar que te gobierne. Perdonar no siempre significa volver a acercarte a quien te hirió. A veces significa poner distancia, pero sin odio. Significa no desear mal, no necesitar justicia. Es dejar que la vida se encargue y tú, mientras tanto, seguir tu camino en paz. Cuando dejas que la compasión guíe tus pasos, ya no necesitas que el otro cambie. Cambias tú, y eso lo transforma todo. La verdadera compasión no entiende de bandos. Es la mirada que abraza tanto al que fue herido como al que hirió. Y cuando logras mirar así, algo inmenso ocurre, sientes libertad. Porque ya no hay enemigos. Solo seres que, como tú, están aprendiendo a vivir, a entender, a despertar. La compasión te devuelve a ti mismo. Te reconcilia con tu historia, con tus errores y con tus sombras. Te enseña que amar no es olvidar, sino aceptar. Que el perdón no es un punto final, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. Cuando perdonas, no borras el pasado, pero su peso cambia. Ya no te encadena, te impulsa. Te das cuenta de que todo lo que dolió también te hizo crecer. Que sin esas experiencias no serías quien eres hoy. Que la herida fue el punto exacto donde comenzó tu transformación. El perdón consciente no es un regalo para quien te dañó. Es un acto de amor hacia ti mismo. Es decirte, ya no quiero seguir sufriendo por lo que no puedo cambiar. Es abrir espacio para la paz, para la calma y para la alegría de estar aquí, libre del pasado y en paz contigo. Y cuando llegas ahí, comprendes que el perdón no es el final del camino, sino el puente que te lleva a la libertad interior. Meditación, atención plena y no apego. Llega un punto en el camino de la sanación en el que las palabras ya no bastan. Has comprendido tu historia, has llorado, has perdonado, y sin embargo, sientes que algo en ti sigue inquieto, como si el pasado aún tuviera raíces ocultas. Ahí es donde entra la práctica, la meditación y la atención plena, los pilares que el budismo propone para liberar la mente y vivir en el presente. Meditar no es dejar la mente en blanco ni escapar de los pensamientos. Es observarlos sin dejarte arrastrar por ellos. La mente es como un cielo lleno de nubes, los pensamientos van y vienen, las emociones cambian de forma, pero detrás de todo eso, el cielo sigue intacto.
Esa inmensidad que observa sin juicio, esa calma que permanece, eres tú. Cuando practicas la atención plena, aprendes a mirar lo que ocurre dentro y fuera de ti sin necesidad de reaccionar. Dejas de luchar contra las emociones y comienzas a sentirlas como lo que son, movimientos de energía que vienen y se van. El dolor, la tristeza, la rabia o la nostalgia no son enemigos, son mensajes que la vida te envía para mostrarte donde aún hay algo pendiente por liberar. El no apego no significa indiferencia, sino libertad interior. Es amar sin aferrarse, disfrutar sin miedo a perder y dejar marchar lo que ya cumplió su propósito. A veces creemos que soltar es perder, pero soltar es ganar espacio. Es permitir que algo nuevo entre. El apego es una forma de miedo, miedo a estar solo, miedo al cambio, miedo al vacío. Pero cuando aprendes a observar ese miedo sin alimentarlo, te das cuenta de que el vacío del que huías era, en realidad, el silencio que necesitabas. La meditación te enseña a habitar ese silencio, a no huir de ti. Al principio puede resultar incómodo, porque aparecen pensamientos que habías esquivado durante años. Pero si los observas sin miedo, poco a poco se disuelven. Lo que antes parecía insoportable empieza a perder fuerza, y en su lugar surge una sensación nueva, presencia. Estás aquí, en este momento, y por primera vez, no necesitas nada más. Cada respiración consciente es un acto de liberación. Cuando inhalas, reconoces la vida que entra, cuando exhalas, sueltas lo que ya no te sirve. Y si mantienes ese gesto una y otra vez, sin prisas, la mente empieza a calmarse. Lo que antes te inquietaba se vuelve más pequeño. Lo que antes te dolía se vuelve comprensible. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, el punto donde todo se equilibra. El no apego también se aplica a las ideas que tienes sobre ti mismo. No eres solo tus éxitos, ni tus errores, ni tus heridas. Eres algo mucho más vasto, la conciencia que lo observa todo. Cuando entiendes esto, la carga del pasado se aligera. Ya no te defines por lo que te pasó, sino por lo que eliges ser ahora. Y esa elección solo puede hacerse en el presente. A través de la meditación comienzas a ver cómo la mente intenta arrastrarte al pasado o al futuro. Te dice, esto no debería haber sido así, o, que pasará así. Pero en el presente, esas voces se apagan. Solo queda el instante, y en ese instante no hay sufrimiento. El sufrimiento solo existe cuando te alejas de lo que es. Meditar no es escapar del mundo, es volver al con los ojos limpios. Es poder estar en medio del ruido sin perder la calma, sentir la emoción sin convertirla en drama, mirar a alguien sin proyectar tus heridas sobre él. La atención plena no cambia lo que ocurre, cambia la manera en que lo vives. Con el tiempo descubres que no necesitas controlar nada. Que la vida sabe fluir sin tus intentos de dirigirla. Que todo lo que llega tiene su momento y todo lo que se va, su motivo. El no apego te enseña que nada es permanente, ni el dolor ni la alegría. Y en esa impermanencia está la paz. Cuando sueltas la necesidad de retener, te das cuenta de que la vida nunca te quita nada, solo te transforma. Y lo que parecía pérdida, muchas veces es liberación. La atención plena te ayuda a ver esto con claridad. Te devuelve a tu centro, a ese espacio donde no falta nada y donde todo está en orden. Meditar no es una práctica reservada a los monjes, es una forma de vivir. Puedes meditar mientras caminas, mientras hablas, mientras respiras. Es simplemente estar presente. Y cuando estás presente, el pasado ya no te controla. Solo puede hacerlo si tú no estás aquí. La sanación real ocurre cuando aprendes a estar contigo sin huir. Cuando puedes mirar el dolor sin etiquetarlo, cuando sientes y permites que todo pase. En ese punto, el pasado deja de tener poder. Porque solo puede gobernarte lo que niegas, lo que aceptas, se transforma. El no apego no te quita nada valioso. Te devuelve lo esencial. Te devuelve la paz de vivir sin miedo a perder, sin necesidad de retener, sin buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Esa paz no depende de nadie ni de nada. Es tuya, y ha estado esperándote todo este tiempo, en silencio, justo detrás del ruido de tus pensamientos. Vivir en el presente, la verdadera liberación. Hay un instante en el camino de todo buscador en el que, después de tanto mirar atrás, después de tanto intentar entender, llega una verdad silenciosa, lo único que existe es este momento.
El pasado ya no está, el futuro aún no ha llegado. Lo único real es el ahora. Y sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida atrapados en el tiempo que ya no existe. Vivir en el presente no es una teoría bonita, es una práctica profunda. Significa estar aquí, plenamente, con todo lo que eres, sin escapar hacia lo que fue ni hacia lo que podría ser. Es volver a la vida misma, al instante en que respiras, sientes y simplemente existes. Es el regreso a casa después de tanto buscar fuera. El pasado, cuando se convierte en refugio o en prisión, nos roba el presente. Seguimos repitiendo pensamientos como, si no hubiera hecho eso, o ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Pero lo cierto es que ya no podemos cambiar lo que ocurrió. Lo único que sí podemos transformar es la manera en que lo miramos. El presente es ese espacio donde todo puede ser reinterpretado. Vivir aquí y ahora no significa negar la historia. Significa integrarla. Aceptar que cada experiencia, incluso las más dolorosas, formaron parte de tu crecimiento. Que si el pasado te enseñó el valor del amor, de la pérdida o del perdón, ya cumplió su propósito. No necesitas revivirlo más. La comprensión transforma el recuerdo, y cuando lo comprendes, el pasado deja de doler. La verdadera libertad no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en dejar de necesitarlo. Cuando vives en el presente, ya no estás condicionado por lo que temes perder ni por lo que ansías alcanzar. Estás simplemente aquí, sintiendo, respirando, siendo. Y en esa sencillez, ocurre algo extraordinario, la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma descansa. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego, y el apego vive en el tiempo. Nos aferramos al pasado por nostalgia, al futuro por miedo, y olvidamos el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. En el ahora no hay carencia, porque no hay comparación. No hay culpa, porque no hay historia. No hay ansiedad, porque no hay expectativa. Solo hay presencia. Cuando vives desde la presencia, la vida se vuelve más simple, a la vez, más profunda. Descubres belleza en lo cotidiano, en una mirada, en un rayo de sol, en un silencio compartido. Ya no necesitas que nada sea distinto. Porque comprendes que todo lo que ocurre, incluso lo incómodo, tiene sentido dentro del gran tejido de tu existencia. El presente no es algo que debas alcanzar, es algo que debes permitir. Está aquí, esperándote, debajo de cada pensamiento que te lleva al ayer o al mañana. Basta con detenerte, respirar y mirar con atención. En ese gesto tan simple, la mente deja de dominarte. Y ahí, en ese instante, encuentras la paz que tanto buscabas. Cuando aprendes a vivir en el presente, la vida deja de ser una batalla y se convierte en un acto de confianza. Confías en lo que llega y en lo que se va. Confías en el ritmo natural de las cosas. Entiendes que no necesitas empujar la vida, porque la vida sabe fluir sola. El control se disuelve, y con él, el peso que te mantenía atrapado. La verdadera liberación no llega cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia tu mirada. Cuando puedes mirar lo mismo, pero desde un lugar más tranquilo, más amplio, más consciente. Entonces, lo que antes te ataba, ya no te retiene. Lo que antes te dolía, ya no te domina. Y lo que antes te asustaba, ahora te enseña. Vivir en el presente es vivir despierto. Es dejar de sobrevivir en modo automático y empezar a vivir con intención. Es comer sintiendo el sabor, caminar sintiendo el suelo, escuchar sin pensar en la respuesta. Es devolverle a cada instante su valor sagrado. Porque en el fondo, no hay otro momento que este. Y cuando lo entiendes, la vida se vuelve milagro. Sanar las heridas del pasado no significa olvidarlas, sino integrarlas en el ahora con amor. Es poder recordar sin dolor, hablar sin nudo en la garganta, mirar atrás con gratitud. Porque el pasado te trajo hasta aquí. Te moldeó, te enseñó, te preparó para este instante. Y si este momento es el resultado de todo lo vivido, entonces el pasado ya ha cumplido su misión. El presente es el punto donde todo se reconcilia. Donde el pasado deja de doler y el futuro deja de asustar. Aquí, ahora, sin necesidad de nada más, está la libertad que siempre has buscado. La libertad de ser tú, sin historia, sin miedo, sin cargas. Vivir en el presente es el arte de no huir más.
Es la entrega total a la vida tal como es, sin resistencia. Y cuando logras eso, no solo sanas las heridas del pasado, te transformas en alguien nuevo, alguien que ya no vive desde el dolor, sino desde la conciencia. Ese es el verdadero despertar. No un instante mágico, sino una decisión constante, volver una y otra vez a la hora, al único lugar donde puedes ser libre.